Hey, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente Edgar González de la empresa SmartCell. Y en esta ocasión quiero agradecerte por haberte suscrito a nuestro club de lectura que tiene como iniciativa el estar compartiendo algunos títulos de libros que consideramos serán de gran utilidad para reprogramar tu mente, para que reconfigures tus pensamientos, tomes mejores decisiones y así mejores tu situación financiera. Pues bien, nos trasladamos a las paradisíacas playas de Hawái. Y es aquí donde surge esta gran historia. Una gran historia de Robert Kiyosaki, que es el autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre. Pues bueno, resulta que cuando Robert era niño, asistió a una escuela pública. En esta escuela pública tuvo la oportunidad de conocer a Mike. Él junto con Mike eran considerados niños pobres en ese salón de clases, porque no llevaban ropa de marca, porque no utilizaban o no llevaban juguetes caros. Y entonces, ante esta situación, ellos decidieron hacer algo al respecto. Y empezaron a fabricar monedas de plomo a base de tubos que se derretían y con moldes de yeso empezaron a formar sus primeras monedas. Cuando fueron con el padre biológico de Robert, a quien etiquetó como padre pobre, él les dijo que esto era ilegal y que él les recomendaba que platicaran con el padre de Mike, a quien etiquetó como padre rico, más adelante sabrán por qué, para que les dijera otras formas de generar dinero de forma legal. Robert y Mike tomaron el consejo y se dirigieron con el padre de Mike, padre rico, para preguntarle qué podrían hacer ellos para obtener dinero a cambio. Entonces, padre rico, que el padre de Mike, que lo etiquetaron como padre rico, resulta que él era dueño de varios negocios, entre ellos restaurantes e incluso una constructora. A diferencia del padre de Robert, padre pobre, el padre rico tenía poca educación, no tenía un grado universitario como tal, y sin embargo generaba mucho dinero, era exitoso. Y por otro lado, el padre pobre, el padre biológico de Robert, él era una persona muy estudiada, muy especializada, incluso con un doctorado, que ganaba un buen sueldo, sin embargo, siempre se vivía en problemas financieros. Fue aquí donde Robert empezó a darse cuenta que cada uno de los padres precisamente tomaban un rumbo diferente, manejaban y llevaban la vida de una forma completamente diferente, y aunque ambos lo invitaban y lo exhortaban a que se preparara y estudiara, el padre rico lo invitaba a que aprendiera a manejar el dinero, que aprendiera a cómo estructurarlo, cómo convivir con él para que éste generara mayores ganancias. Y por el otro lado, padre pobre lo invitaba a la ruta, vamos a llamarle tradicional, en la cual nuestros padres nos piden que estudiemos, obtengamos buenas calificaciones, nos preparemos para obtener un buen empleo, que tenga una buena paga, donde haya crecimiento profesional para que tengamos una vida resuelta. Y es así como el padre rico, entonces, ante la solicitud de Robert y Mike, les da su primer trabajo. Un primer trabajo que era en uno de sus negocios y consistía en trabajar 3 horas, por lo cual él les estaría pagando 10 centavos por hora. Mike y Robert aceptaron. Y al cabo de un mes, Robert, muy molesto, se presentó con el padre rico y le dijo: oye, ¿cómo es posible? Eres un tramposo. Nos has estado explotando. Exijo un aumento. Te culpo de todo, de toda mi situación y mi desgracia y de mi condición de pobreza. Entonces, el padre rico le dijo: qué bueno que te des cuenta que el tener dinero y tener un trabajo seguro no te resuelve la vida. En realidad, todo esto es culpa tuya. Tú aceptaste trabajar por ese dinero a cambio y de alguna manera tú eres el culpable de tu condición económica. Entonces, esa no es la forma de resolver los problemas. Entonces, Robert le preguntó, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la forma correcta de resolver los problemas de las situaciones financieras? Entonces, Padre Rico le comentó que le comentó tanto a él como a Mike que les daría la primera lección. Y la primera lección que precisamente Robert nos comparte en este libro es que los ricos no trabajan por dinero. Mike y Robert, confundidos, no entendían
en esencia, ¿qué era el objetivo de eso que les estaba compartiendo Padre Rico? Padre Rico les comentaba que ese mes que habían trabajado con él a cambio de 10 centavos por hora, era un ejercicio de lo que realmente en su vida adulta estarían viviendo. Y que justamente esa condición que él generó y que detonó, vamos a decir, ira y furia en Robert por no recibir la paga justa, es lo que se vive día con día en la edad adulta. Claro que esta ruta sucede con todas las personas que están, que trabajan buscando moverse en el path tradicional o en un path que la misma sociedad nos impone de prepararnos, conseguir un buen empleo, eh, buscar crecer en la misma compañía, pero al final del día seguir trabajando para todos toda la vida. Es así como entonces el padre de Mike, Padre Rico, les comenta que les invita ahora a que trabajen exactamente en lo mismo, pero con la condición de que ahora trabajarían a cambio de absolutamente nada. Confundidos por esta lección de que los ricos no trabajan por dinero, dijeron, ok, lo aceptamos y se fueron a continuar trabajando. Después de algunas semanas, resulta que Padre Rico los cita nuevamente y les comenta que si les gustaría recibir de nuevo un sueldo y les ofrece 25 centavos de dólar. Mike y Robert confundidos se volteaban a ver y sin aceptar simplemente que se quedaron callados. A lo que Padre Rico comenzó a elevar la oferta. 25 centavos, 50 centavos, $1, $2, $5, lo cual era una cantidad ridícula porque para ese entonces en Hawái había inclusive muchos adultos que no llegaban a percibir $5 por hora. Ellos no cayeron en la trampa y Padre Rico estaba muy orgulloso de ello, porque uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos es que muchas veces caemos en la tentación y al ver una cantidad interesante de dinero y ante la necesidad que nosotros tenemos, los miedos y el deseo de sentir algo completamente seguro, y claro que eso es una ilusión porque los trabajos realmente no son 100% seguros. Padre Rico estaba muy orgulloso de ellos y entonces los dejó trabajar. Y entonces ahí les comentó una frase que a mí me gusta mucho, donde menciona que cuando la gente está muy preocupada por recibir su sueldo y por cuidar su seguridad, pierden de vista muchas oportunidades. Y a él les dijo que estuvieran atentos a las oportunidades que se les presentaran, porque ya que no estarían recibiendo ningún sueldo, tendrían que ser inteligentes y creativos y encontrar una manera de conseguirlo. Después regresaron ellos a trabajar, de igual manera sin sueldo, y detectaron una gran oportunidad. En la empresa donde estaban ellos trabajando, se dieron cuenta que los cómics, las revistas, que ya eran de números atrasados, el distribuidor las tiraba a la basura. Entonces ellos le pidieron que si sería posible, que en lugar de tirarlas a la basura, se los entregara a ellos. El distribuidor aceptó la oferta con la única condición de que no las revendieran, porque eso tendría un impacto negativo para el negocio. Aceptaron y arrancaron con esta fabulosa idea de tener en el sótano un club de lectura, algo similar a lo de nosotros, pero digamos una biblioteca real en la cual estarían compartiendo los diferentes revistas, historietas de cómics ya atrasados para que otros niños tuvieran acceso a leerlas cobrando 10 centavos por 2 horas para que leyeran todo lo que pudieran. La oferta era muy atractiva ya que esas revistas, digamos en campo, tenían un costo de 10 centavos. Esto fue un negocio muy atractivo e incluso cuentan en su historia que contrataron a la hermana de Mike, a la hermana menor de Mike, para que atendiera este negocio. Padre Rico estaba muy orgulloso, pues habían encontrado una forma creativa de hacer dinero prácticamente de la basura, de algo que la compañía ya no necesitaba y ya no utilizaba. Esto funcionó por cierto tiempo, pero la realidad es de que hubo un momento en el cual hubo una situación de conflicto con niños que se juntaron de diferentes barrios y tuvieron que cerrar el negocio. Pero como puedes ver, efectivamente, el no haber estado recibiendo un sueldo les permitió estar muy alertas a cualquier oportunidad que generara ingresos para mejorar su condición financiera. Otra lección muy importante, que es la lección número 2 que les dio Padre Rico a Robert y a Mike, fue que aprendieran a distinguir lo que son activos de pasivos. Un activo es una cosa, programa, situación que tú adquieres
y que pone dinero en tu bolsillo. Mientras que un pasivo es todo aquello que se traduce a través de un gasto y que tú adquieres y que no genera dinero alguno, sino que al contrario, te obliga a que generes gastos adicionales. Y aunque no lo crean, sigue habiendo mucho conflicto de repente con algunas personas en entender que el hecho de tener una casa propia, lo convierte realmente en un activo. Y esto es absolutamente falso. Un activo, para que una casa sea un activo, tiene que ser algo que realmente ponga bolsillo en tu dinero. Y vamos a decir, la ecuación financiera o la ecuación matemática realmente tenga un balance positivo para que después de todos los gastos que tú haces por esa casa, costos, mantenimientos, pago de hipoteca, impuestos, intereses, tenga un balance positivo. De lo contrario, realmente se convierte en un pasivo. Él les había enseñado que en la vida, la gente, vamos a llamar de la clase pobre y clase media, tienen un problema muy grave. Y el problema es que siempre que obtienen dinero, lo primero que quieren hacer es adquirir bienes, adquirir cosas que aparentemente ellos definen como activos y que en realidad son pasivos. Ejemplo, ya les di el ejemplo de la casa, otro ejemplo sería un automóvil. Creen que por tener un automóvil ya tienen un activo, perdón, o un patrimonio. Claro que un automóvil puedes considerarlo como un patrimonio que puede ayudar a salir de alguna situación crítica, porque lo puedes vender y de manera inmediata obtener dinero. Pero lo que te puedo garantizar es que si tú compras ese carro en 100 pesos, no lo vas a vender en más de 100 pesos. A menos de que sea un carro clásico que compraste hace muchos años y que cuentes una persona fanática de ese tipo de vehículos y te lo compra a un sobreprecio. ¿Sí? Hay una cuestión muy importante también, y aquí ahora sí que el libro nos invita a que analicemos muy a detalle nuestras finanzas de acuerdo a nuestros flujos financieros y que entendamos que así como en contabilidad tiene que haber un buen balance de lo que son activos y pasivos. Y por supuesto que lo que queremos es que los activos sean mucho más grandes que los pasivos. Después sigue comentando la historia y llegamos a la lección número 3. La lección número 3 dice, atiende tu propio negocio. Frecuentemente, los problemas financieros es el resultado de trabajar toda la vida para alguien más. Y yo lo que les puedo comentar aquí es que el trabajar para alguien más, claro que es una forma también de adquirir conocimiento, es una forma de crecer, pero la realidad es de que no se va a comparar absolutamente nada en el hecho de que tú estés al frente de un negocio en el cual tengas que administrar absolutamente todo. Las finanzas, el tiempo, el personal, que yo me atrevo a decir algo que coincide también Robert Kiyosaki, que realmente son las personas la parte más compleja, más complicada en los modelos de desarrollo de negocios. Al momento de adquirir, de atender un negocio, cual pequeño que sea, vas a aprender muchas cosas que te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y algo que mencionaba Robert es que es que de hecho en realidad esto lo adoptó de su padre rico, que es mejor quebrar pronto para que tengas más tiempo de recuperarte y digamos, de volver a construir, de volver a intentar, a que fracases en una edad avanzada cuando ya es más complicado, vamos a decir, en caso de que quieras reacomodarte para trabajar, en caso de que quieras volver a pedir algún préstamo, etcétera, pues es más difícil que te vuelvas a recuperar de alguna situación. Sobre todo de la cuestión, vamos a decir, moral, de la cuestión mental, emocional. Vamos a decir, un fracaso o estar en bancarrota es una condición que te lleva a tocar fondo y que te hace voltear a ver absolutamente cualquier cosa que te ayude a salir del hoyo en el que estás. Y tener la fortaleza para salir adelante, la única forma de generarla, de forjar esa fuerza de carácter, es precisamente pasando por procesos de bancarrota o procesos de fracaso en el lado de los negocios. La lección número 4 del libro de Robert Kiyosaki nos dice que el conocimiento es poder. Él define el conocimiento, el coeficiente intelectual financiero, como la multiplicación de la contabilidad, la inversión, comprensión por los mercados y la ley. Es decir, que si tú entiendes cómo funcionan los estados de resultados, los balances generales, cuál es el principio de los modelos de inversión, bonos de deuda, bonos de financiamiento, intercambio por acciones,
Si tú comprendes cómo funcionan los mercados, la oferta, la demanda, y tienes un conocimiento amplio de la ley, tu coeficiente intelectual financiero será mucho mayor. Y esto te permitirá tomar mejores decisiones para que obtengas mayores ingresos, mayor rentabilidad de tu negocio y por ende tu situación económica mejore. La quinta lección que Robert Kiyosaki nos regala en este libro nos dice que los ricos inventan el dinero. El dinero no es real, es lo que acordemos que sea. Y cuando leí esta primera lección, la realidad es de que me causó confusión porque, digo, un billete es un billete, ¿no? O sea, el dinero, aunque dice aquí que los ricos inventan el dinero, hasta que no leí la historia en la cual precisamente Robert relata que él realizó muchas operaciones comerciales en procesos de crisis en los cuales adquiría casas que tenían costos más elevados a costos muy bajos porque estaban en condiciones de bancarrota, las familias o alguna empresa. Entonces él lo que hacía era un apalancamiento a través de un cliente, conseguía un crédito, revendía la casa a un costo mayor y digamos sin en realidad contar con ese dinero o esa oportunidad de negocio, él hacía que se generara un ingreso mucho mayor en función de aprovechar una oportunidad que él encontraba y con un apalancamiento de los bancos, obviamente cuidando que el balance de los impuestos, el balance de los intereses, al final para él fuera positivo. Y así de esta manera, él aprendió a hacer muchas operaciones que le ayudaran tanto al manejo fiscal, que le ayudaran a incrementar esos ingresos y los márgenes en todos sus negocios. Y existen dos tipos de inversionistas. Inversionistas que adquieren algunos paquetes, vamos a llamarle paquetes estándar de inversión, como contratar a un corredor de bolsa, contratar a alguna empresa que se encarga de revender bienes raíces, planificadores financieros. Y el otro tipo de inversionistas son inversionistas que realmente crean inversiones o negocios. Robert Kiyosaki ha trabajado en estos dos modelos y en la realidad es muy bueno haciendo negocios, vamos a llamarlo negocios en el tema de bienes raíces, pero también es bueno creando negocios y oportunidades desde cero, para el cual él invita a su vez a inversionistas a que apuesten, a que pongan a trabajar su dinero para volverse más rentable y de esta manera el riesgo específico para Robert Kiyosaki disminuye. Ser inteligente desde el punto de vista financiero, él lo define como aquella persona que encuentra una oportunidad que los demás no ven, aquellas personas que obtienen dinero sin ayuda de los bancos y aquellas personas que son capaces de organizar personas más inteligentes que ellos y ponerlas a trabajar sin entrar en conflicto. Y el último capítulo de Robert, que me parece también muy interesante, él dice, trabaje para aprender, no para ganar dinero. La educación a largo plazo es más valiosa que el dinero. Y es aquí donde yo te invito a que si tú tienes un sueño, si tú realmente tienes una ilusión de algún tipo de negocio, te pongas a trabajar precisamente para aprender y no para ganar dinero. ¿Por qué? Porque si tú trabajas para ganar dinero, la realidad es de que de manera inercial, conforme tú vayas creciendo tus ingresos, lejos de generar un ahorro, lo que vas a hacer es que vas a ir incrementando tus gastos de la misma manera gradual, para al final tener un mismo balance y balance que te aseguro que trabajando para otros, a menos de que seas alguien de la NASA, por dar un ejemplo, no te van a permitir alcanzar tus sueños o desarrollar aquella idea para la cual tú necesitas mayormente dinero. Y la realidad es de que todos vivimos engañados en que no hacemos cosas interesantes o de gran valor por falta de dinero. Es aquí donde Robert nos invita a crear el dinero y a crear el dinero en función de cómo nos apalancamos, qué tenemos que hacer para vender una buena idea y a partir de ahí lograr mejores beneficios y mejores resultados. Entonces, yo los invito a que se preocupen por estar trabajando en un lugar donde estén aprendiendo de ese negocio que finalmente quieren fundar, quieren desarrollar. Si su sueño es poner un restaurante, trabajen en uno de los mejores restaurantes del mundo. Busquen un restaurante en el cual les guste su forma de trabajar, su ideología, su filosofía, su cultura y aprendan del negocio, aprendan la cadena de suministro, aprendan cuáles son los retos principales, aprendan cómo manejar a los cocineros especiales, cómo manejar meseros de buena calidad y que den buen servicio, a razón de que cuando ustedes quieran emprender su negocio, tengan una mayor noción de cómo es que opera de manera general un negocio como este.
Hay una historia muy interesante que comenta Robert en este libro, en el cual dice que una reportera se acercó con él y lo estaba entrevistando precisamente porque ya su libro había llegado a la cima, se había posicionado como uno de los bestsellers, y ella le comentó que qué posibilidad tendría ella de algún día escribir alguna obra que también se volviera bestseller. Robert, que por cierto es muy directo, muy sensato, se dirigió con ella y le dijo, mira, he leído tus materiales, tus artículos son muy buenos y lo que te podría recomendar es que tomes un curso de ventas. Entonces, ante esta situación, la reportera, indignadísima, se molestó mucho, ya que ella tenía muchos estudios, maestrías, doctorados, y cómo era posible que Robert Kiyosaki le dijera que la forma de conseguir un bestseller sería a través de complementando su formación con un curso de ventas, ¿no? Lo vio como algo, una falta de respeto. Y Robert, digamos, entre risas, él precisamente le comentaba a la reportera, tú tomaste nota de que estás con el autor del libro más vendido, no del libro mejor escrito. Incluso Robert reconoce que él es un pésimo incluso escritor, y que su gran virtud es que él ha sabido vender valor, ha sabido vender ideas, y en este caso su libro, más que vamos a decir, un excelente escrito, pues es un relato que nos invita a que tomemos mejores decisiones y que tengamos una mejor perspectiva de la vida, viéndolo desde el prisma del padre pobre y desde el prisma del padre rico. Otra cosa importante que nos relata en este libro es que Padre Pobre le apostaba a la especialización. Él invitaba a Robert a que estudiara muy duro, que se volviera especialista en alguna tecnología, en alguna rama, para que consiguiera un buen sueldo y con esto, de cierta manera, se volviera incluso indispensable para las compañías. Si por otra parte, Padre Rico, aunque también le decía que se preparara, que obtuviera buenas calificaciones, su invitación era que aprendiera a manejar su relación con el dinero, que aprendiera a administrarlo, que aprendiera a que trabajara para él. Robert trabajó muchos años en varias compañías de Padre Rico, en la cual estuvo aprendiendo diferentes cosas que él consideraba importantes para su meta final. Obviamente una de sus metas centrales, que aunque no lo menciona directamente en el libro, y que finalmente sí lo consiguió, pues era ser millonario. Robert menciona que él tuvo vamos a decir, la fortuna de jubilarse a los 47 años y a partir de esa fecha él tomó la decisión de trabajar o no trabajar, porque finalmente todos sus activos que él estuvo trabajando durante toda su vida le permitirían incluso que sin él estar presente, sin hacer absolutamente nada, él estuviera generando ingresos. Robert, después de un tiempo, estuvo en la última compañía de Padre Rico, una compañía de Standard Oil, con un alto sueldo y una alta proyección de crecimiento, y entonces él decide renunciar. Decide renunciar y su padre pobre, como se han de imaginar, pues le comentaba que era muy mala decisión, que tenía un buen trabajo, que cómo era posible que dejara todo para ahora sumarse a los marines. Y lo que resultaba era que Robert estaba 100% decidido a aprender lo que su padre rico le había dicho que era lo más difícil en el tema de los negocios. Y era precisamente el manejo de personal, el aprender a comandar una tropa, el aprender cuestiones de liderazgo, vamos a decir, cuestiones de lealtad, cuestiones de valor, de fuerza de carácter. Y él estaba seguro que esta formación en los marines le iba a permitir conseguirlo. Es así como él se va. Incluso en otros libros menciona, en unas pláticas en realidad, menciona que estuvo participando cuando estuvo el auge de la guerra de Vietnam. Y el haber estado en condiciones de alta supervivencia, donde él tenía que volar helicópteros para llevar personas y siempre que salían estaba la duda si regresarían vivos o muertos, porque claro que era una posibilidad, estar ante toda esa adrenalina lo llevó a aprender suficiente para toma de decisiones ante alta presión, toma de decisiones ante condiciones de alto riesgo, y es así como él, después de estar en los marines y haber aprendido a volar y desarrollar esas habilidades de liderazgo
y de administración de personal, se decide contratar con la empresa Xerox. Con la empresa Xerox, resulta que él sabía que esta compañía ofrecía los mejores programas de entrenamiento para ventas. Robert se consideraba en ese entonces muy tímido y sabía que una de las cuestiones más importantes, de nuevo, en el tema de los negocios son las ventas. Es así como él entra a Xerox y estuvo trabajando ahí por un periodo de 4 o 5 años, si no recuerdo. Y la realidad es de que en este proceso aprendió a manejar el rechazo, aprendió a manejar objeciones y se convirtió en uno de los mejores 5 vendedores de Xerox. Después de haber logrado este objetivo, este cometido de aprender en los procesos comerciales, él formó su primer compañía. Su primer compañía, que fue una empresa de carteras de nylon y de velcro para enviarlas en Nueva York. Y cuenta muchas historias alrededor de esta empresa que fundó, pero en realidad la parte interesante es que con esta compañía él sufrió, digamos, su primer fractura o su primer ruptura en cuestiones de bancarrota, y su padre rico le comentó que a una edad, a una edad temprana es mejor que pases por una situación de fracaso o de bancarrota para que tengas más tiempo para reponerte y volver a intentarlo hasta conseguirlo, ¿no? Lo que ya les había comentado hace unos momentos. En todo este proceso, Robert, digamos, aprendió que las habilidades administrativas más importantes son el saber cómo administrar los flujos de efectivo, administrar los sistemas y administración del personal. Obviamente, en cuestión del personal que lo había adquirido en su estancia con los marines, pero faltaba todavía esa parte comercial que fue la que aprendió en Xerox. Y él concluye el capítulo 6 indicando que las habilidades especializadas que él considera más importantes son habilidades de venta y habilidades de mercadotecnia. Pues bien, espero que les haya gustado este review de Padre Rico, Padre Pobre. Sé que los primeros capítulos están orientados 100% o nos trasladan a esa etapa de niñez en la que estuvo viviendo, digamos, carencias que fueron lo que invitaron a Robert y a Mike a buscar alternativas para generar negocios. Él cuenta también en su libro que después, digamos, al cabo de los años, lo único que su padre Robert le heredó fueron deudas al ser un padre pobre y situaciones que tuvo que resolver. Y en cambio, Mike, de su padre rico, recibió mucho dinero, recibió empresas, negocios que precisamente eran activos y que ya estaban generando de manera automática. Y no por esto Mike se cruzó de brazos, sino que Mike trabajó duro para que esas empresas fueran aún más rentables, y hoy en día Mike es una persona completamente exitosa. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado en esta bonita sesión, este review del libro Padre Rico, Padre Pobre. Déjenos sus comentarios y no dejen de inscribirse en nuestras páginas de internet, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos pronto.